La madrugada del 1 de marzo de 2008, la selva de Santa Rosa de Sucumbíos, en la frontera entre Ecuador y Colombia, no era un lugar, sino un secreto. Entre la espesura, donde los árboles se alzan como muros verdes y el silencio solo lo rompe el grito de un mono aullador, se escondía Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC, hombre de confianza de Manuel Marulanda y el rostro más visible de la guerrilla en el mundo. Esa noche, sin embargo, la selva guardaría otro tipo de silencio, el de la muerte. Raúl Reyes no era un guerrillero cualquiera. Como jefe internacional de las FARC, manejaba redes de financiamiento con países como Venezuela y Ecuador, coordinaba secuestros masivos y era el encargado de tejer alianzas con grupos insurgentes globales. Su captura o muerte era una obsesión para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuyo mandato se basó en una ofensiva sin cuartel contra la guerrilla. La inteligencia colombiana, apoyada por interceptaciones de la CIA, rastreó durante meses sus movimientos. Finalmente, un informante infiltrado dio la clave. Reyes estaba en un campamento a menos de 2 kilómetros de la frontera con Ecuador, protegido por la niebla diplomática que suponía operar en suelo extranjero. Para Uribe, la línea roja entre los dos países no era un obstáculo, sino una oportunidad. A la medianoche, 5 aviones Kafir de la Fuerza Aérea Colombiana despegaron rumbo a la frontera. No llevaban insignias visibles, pero sí un objetivo claro: arrasar el campamento. Junto a ellos, un dron Hermes 450 prestado por Estados Unidos transmitía imágenes en tiempo real a un centro de mando en Bogotá. Los pilotos recibieron una orden directa: no hay margen de error. Al llegar a la zona, soltaron 14 bombas guiadas por GPS que impactaron con precisión quirúrgica. Las explosiones iluminaron la selva como relámpagos artificiales. Entre los escombros humeantes yacían los cuerpos de Raúl Reyes, su guardia personal y otros 24 guerrilleros, incluida una mexicana vinculada al grupo insurgente. El operativo fue más un éxito militar, pero un terremoto diplomático. Ecuador, al descubrir que Colombia había violado su soberanía, rompió relaciones bilaterales. El presidente Rafael Correa calificó el hecho como un ataque cobarde y movilizó tropas a la frontera. Hugo Chávez, entonces mandatario de Venezuela, respaldó a Correa y ordenó el cierre de su embajada en Bogotá, advirtiendo: esto podría llevar a la guerra. La comunidad internacional reaccionó con división. Mientras la OEA condenó la incursión colombiana, Estados Unidos y la Unión Europea respaldaron la operación, destacando que Reyes era un terrorista buscado globalmente. En medio del caos, Uribe defendió su decisión. No podíamos permitir que las FARC usaran países vecinos como santuario. Entre los escombros del campamento, las tropas colombianas hallaron algo más valioso que armas: un laptop y 3 discos duros pertenecientes a Reyes. Esos dispositivos, analizados por Interpol, revelaron comunicaciones explosivas, vínculos con el gobierno de Chávez, corresponsalías por $300 millones para las FARC, intenciones de comprar uranio enriquecido, presuntamente para fabricar bombas sucias, diálogos con políticos europeos en busca de reconocimiento internacional. Chávez negó todo, llamándolo un montaje gringo, pero la sombra de duda quedó flotando. Para Colombia, esa información fue un arma propagandística clave para deslegitimar a la guerrilla. Antes de empuñar un fusil, Luis Edgar Devia Silva fue un sindicalista en Caquetá. En los años 80, tras ser amenazado por paramilitares, se unió a las FARC. Ascendió rápido gracias a su astucia para el financiamiento, secuestros extorsivos, narcotráfico y vacunas a empresas. Para 2008 era el número 2 de la guerrilla y su voz en negociaciones fallidas de paz. Su muerte no solo fue un golpe simbólico, sino estratégico. Con él se desmoronó la estructura internacional de las FARC y se aceleró el declive militar del grupo. Para las víctimas de las FARC, Reyes era un verdugo. Para sus camaradas, un mártir. Hoy, 16 años después, la Operación Fénix en Colombia se recuerda como un hito en la lucha contra el terrorismo.